Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases online del curso de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre el propósito comunicativo. Recordemos que ya estamos en el tercer bimestre. Esta carátula debe estar en tu cuaderno. No me olvides, por favor, no olvides hacer esta carátula. La voy a tomar en cuenta. Es importante que tú hagas los separadores para que sepas desde dónde vas a estudiar para tu evaluación. Estamos también en la quinta unidad. El valor de este mes es el respeto. La frase, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. La confesión de fe. Renuevo mi mente y compruebo que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto lo podemos encontrar en Romanos 12:2. Bien, jóvenes. Esta información debe estar en tu cuadernito, ¿sí? Copia. El propósito comunicativo dice que es la intencionalidad. ¿Qué intención tú tienes? ¿Sí? Cuando vas a comunicar algo. Ya. Y hay algunos, ¿no? Propósitos comunicativos más comunes. Por ejemplo, informar, ¿ya? Persuadir y entretener. Cuando tú solo quieres informar algo, entonces vas a tener esta intención, ¿no? Explicar. Cuando quieres informar, puedes explicar. Simplemente, digamos, ¿por qué llegaste tarde? Mamá, es que no venía el carro. Ya, tú estás explicando. También puedes simplemente describir cuando vas a informar algo, ¿no? Entonces tú le quieres informar a tu mamá que cuando fuiste de viaje conociste Machu Picchu y le empiezas a describir cómo era. Mira, mamá, Machu Picchu desde abajo se ve pequeño, pero cuando ya llegas arriba y otra vez no te hacen subir unas gradas y mucho, bajas, ves que es hermoso y muy grande, ¿ya? Entonces estás escribiendo. También cuando quieres informar simplemente puedes definir, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces una exposición, tú te dedicas a informar definiciones, ¿sí? Defines qué es el agua, qué son los gases nobles, no lo sé. Y exponer también, simplemente exponer. Bien, ahora, ¿qué es persuadir? Persuadir es convencer, ¿ya? Por ejemplo, todas las propagandas te persuaden para hacer algo. Quieren que compres, ¿no? Digamos, el sándwich, la televisión, la lavadora, lo que estén vendiendo. Te persuaden para convencerte y tú adquieras ese producto. O simplemente ahora, ¿no? Pasan videos para que te laves, ¿no? Las manos correctamente. Entonces te quieren convencer de que debes de tener cuidado y lavarte las manos, que es muy importante, ¿no? En estos tiempos de confinamiento. Y otro propósito comunicativo muy común es el de entretener. ¿Para qué me sirve eso? Para distraer. Entonces, todos están aburridos en la casa y más ahora, ¿no? Que ya van ya meses algunos, ¿no? Sin salir de casa. Entonces, están muy aburridos. Y por ahí buscas, ¿no? Entretener a alguien. ¿Cómo entretienes tú a alguien? Contando un chiste, ¿sí? ¿Cómo puedes entretener a alguien? Y ahora también vamos a ver los tipos de texto. Ya, entonces, ese es el propósito comunicativo. Como te digo, ¿qué intención tú tienes al momento de hablar? ¿Cuál es tu intención? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Dulce tamarindo, ingredientes. Y acá me dice, ¿no? Tamarindo, 4 tazas de agua y 4 tazas de azúcar. Esos son los ingredientes. La preparación. Prepela los tamarindos, enjuágalos dentro de un colador, vacía los tamarindos en un colador, vacía la mezcla en un refractario, enfría y forma bolitas. O sea, me están indicando todo. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Ya, a ver, es un tipo de texto, yo sé que es un tipo de texto instructivo, ¿no? Me está instruyendo cómo hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? ¿Ya? ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Simplemente, ¿qué quiere hacer? A ver, dime tú. ¿Quiere informarte? ¿Quiere persuadirte? ¿Te quiere convencer de algo? ¿Te quiere entretener? No, solo me quiere informar. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta? Así es como tú puedes identificar el propósito comunicativo. Como te dije, había los tres más importantes. En el informar habían, ¿no? Varios subtipos.
Después de informar tenemos el de persuadir, que es convencer, y por último el de entretener. Por ejemplo, en persuadir, ya te dije, ¿no? Un discurso o para que compres un producto. En entretener, ¿qué textos te entretienen a ti? Una historieta, una revista, un cuento de humor, ¿verdad? Las revistas de chistes. Sí, eso te puede entretener. Bien, entonces, tipos de textos, ¿no? Tipos de propósito comunicativo según el texto. Por ejemplo, a ver, aquí tengo. Acá, el tipo de texto tengo el texto descriptivo. El texto descriptivo me va a informar sobre cómo es algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es mi celular? ¿Ya? Entonces, ese es no. A ver, mi celular no es tan grande. Miren, acá tiene, ¿no? Su única, su protección de color morado. Ya, entonces yo voy a describir. Por eso se llama descriptivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su intención comunicativa? Cuando yo voy a describir algo, simplemente te estoy informando, no te estoy convenciendo de nada. ¿Ya? Entonces, en los textos descriptivos, ¿qué te digo? Un texto descriptivo, ¿qué hace siempre? Te informa. Texto descriptivo means informa. ¿Cuáles son los ejemplos de textos descriptivos? Los reportajes, las guías turísticas, ¿no? Cuando te indica cómo es Machu Picchu, cómo es Paracas, ¿ya? Entonces, el retrato, ¿no? Tienes un retrato ahí y empiezan a decir, ¿no? Mira la cara ovalada, que los ojos grandes, ya. Es una descripción científica y muchas más. Si tengo el tipo de texto narrativo, entonces, ¿qué es lo que hace? Va a relatar algún hecho ocurrido en el tiempo. ¿Ya? Eso es un texto narrativo. Entonces, ¿se acuerdan? Cuento, novela, fábula, ya, eso es el texto narrativo. Entonces, relata un hecho, relata, esa es su intención comunicativa, relatarte, contarte, nada más. No te está informando, solo te está contando algo. Entonces, por ejemplo, acá las noticias pueden ser, ¿no? Una información, un tipo de información. Su propósito comunicativo también podría ser informarte a veces, ¿no? Informes, cuentos, novelas, etcétera, ¿ya? Una intención comunicativa de contarte algo, informarte algo. Explicativo o expositivo. Ya. Entonces, yo quiero aclarar un tema, ¿no? Entonces, ¿qué tal te están echando la culpa de algo y tú dices, no, yo tengo que llegar a mi casa a decirle que yo no he sido quien ha roto el vaso, lo rompió mi hermana. Entonces, tú quieres llegar como sea a tu casa para aclarar este asunto, ¿sí? Entonces, esa es su intención, ¿no? Los textos explicativos o expositivos buscan eso, aclarar, esa es la intención. ¿Qué ejemplos hay de este tipo de textos? Las enciclopedias te aclaran, los textos escolares te aclaran información, los diccionarios, los artículos científicos y otros más. Cuando yo tengo un texto argumentativo, es para convencer. ¿Quién convencía? Cuando yo quiero persuadir, quiero convencer. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo artículos de opinión, ¿no? Estoy a favor o en contra de. ¿Ya? Y si yo estoy a favor de algo, yo te voy a querer convencer para que tú también estés a favor de lo que yo digo, ¿sí? Entonces, cuando tú le quieres convencer a tu mamá, por ejemplo, para salir al cine, ¿no? Cuando se podía salir. Entonces, tú le dices, mamá, pero si yo aquí tengo que ir, mis amigos van a ir también, todos vamos a ir. Y le empiezas a decir, mamá, mira, yo me voy a portar bien, mira, mamá. Entonces, tratas de convencerle de cualquier manera que te dé permiso. Eso es un texto argumentativo, ¿sí? Los debates, los anuncios, todos esos son textos argumentativos. Entonces, vas a persuadir con tu texto argumentativo. Cuando tienes un texto instructivo, como el que vimos en el ejemplo, que era una receta, entonces, ¿qué quieres hacer? Recomendar, dar instrucción, aconsejar, ¿no? ¿Ya? Entonces vas a informar de alguna u otra manera. Por ejemplo, los recetarios, los manuales, ¿ya? Para poder armar algún tipo de juego, no lo sé. Entonces, te sirven de eso, ¿no? Te dan instrucciones. Por eso se llama texto instructivo. Y predictivo, ¿qué es predecir? ¿Sí? O sea, es como profetizar. Decir algo que aún no ha ocurrido, ¿no? O sea, anteceder, o sea, voy a decirlo antes. No pasó, pero yo ya lo estoy diciendo ya. Por ejemplo, los horóscopos, te dice Aries. El día de hoy tu color es el amarillo, ¿verdad? Entonces tu número de suerte es el 7. Y justo ese día hay un sorteo. Tú dices, el 7. Yo el 7 quiero. Y te ganas el premio. Entonces tú dices, wow, me predijo,
¿no? Entonces, eso es, ¿no? Dar cuentas de hechos que aún no suceden, ¿ya? Pero normalmente son fanfarronerías, mentira lo que dicen, ¿ya? Pero sí, ¿no? Los horóscopos, partes meteorológicas, etcétera. Esos son textos predictivos. Bien, joven, entonces ya hemos visto los tipos de textos y cuál es la intención comunicativa de cada tipo de texto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Dice, el problema de la migración. Vamos a la página 81 de sus guías y vamos a resolverlo, ¿sí? Dice, la novela Los hijos del orden de Luis Urteaga Cabrera narra la historia de un grupo de niños, adolescentes y jóvenes delincuentes, sobre quienes ha caído una sentencia de reclusión en un centro reformatorio para menores, Maranguita, que es el lugar donde conviven, emiten sus discursos y reciben un trato basado en la violencia. Mira, imagínate, un trato basado en la violencia, la crueldad y corrupción por parte de las autoridades penitenciarias. O sea, ya, este grupo de niños, ¿no? Han sido delincuentes, van a un lugar, un reformatorio donde se llama Maranguita, y aquí van a convivir, ¿no? Y el trato que les dan, ¿qué les da? Violencia, crueldad, corrupción. Sí, la mayoría de estos menores de edad, según cuenta la historia, han sido empujados a delinquir por el hambre, la miseria y el abandono que les ha tocado vivir en la capital. O sea, necesitaban comer, tenían que robar. Muchos de ellos son sujetos migrantes que han llegado a Lima desde distintos lugares de la capital, ¿no? Ya, de los Andes, por ejemplo, las zonas acosadas también por la indigencia, atraídos por la promesa de una vida mejor. Entonces ellos creían que ahí van a estar mejor, ¿no? Que en sus ciudades pequeñitas, ¿no? Que despiertan las ciudades y su proceso de modernización. Porque como Lima es la capital, entonces dicen, ah, ya hay más oportunidades, hay modernización, entonces vamos a poder trabajar. Ellos creen eso y se vienen, ¿no? Van a Lima, donde no encuentran las oportunidades que pensan. Sin embargo, apenas llegados a la urbe, ésta se convierte en el monstruo, mira, escucha, limitador de oportunidades que empuja a estos seres migrantes del centro conservador y prejuicioso hacia las partes periféricas e inhóspitas de la capital. Entonces quedaron sentenciados a sobrevivir en cerros, barriadas, zonas marginales y arenales. Para ser precisos, no pasaron a vivir del campo a la ciudad, el cual fue su ideal migratorio. Entonces yo decía, estamos en el campo, vamos a irnos a un lugar mejor. Pero no fue así, sino del campo a los márgenes de la urbe, excluidos del proyecto modernizador de la nación peruana. Entonces, ¿cuál es el propósito comunicativo del autor? A ver, leyendo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ya? Entonces, te quiere informar, ¿verdad? Te quiere informar, ¿ya? Sobre la problemática que hay. ¿Por qué hay delincuencia, ¿no? En la capital. ¿Sí? Entonces, a través del universo narrativo de la novela Los hijos del orden, ¿no? Acá es una novela, el autor nos invita a mirar con otros ojos, ¿sí? La verdadera problemática de los niños y jóvenes delincuentes. O sea, ¿por qué realmente son delincuentes? Eso es lo que quiere, que mires con otra perspectiva, no juzgándolos, diciendo, ay, que estos delincuentes, que por qué roban, porque son pirañas, cosas así. Entonces, quiere darle otro giro, ¿verdad? Otra perspectiva, que tú comprendas por qué lo hace. Ahora, según el contexto, ¿qué significa el término empuja? A ver, que los empuja, dice. Entonces, aquí, empujados a delinquir, ¿no? Los lleva a delinquir, los obliga, los incita a delinquir. Y ellos no quieren, pero si tienen hambre, oh, ¿qué pueden hacer? Tienen que robar. ¿Por qué se considera Lima un monstruo limitador de oportunidades para los migrantes andinos? Porque los sentencia a sobrevivir en zonas marginales. O sea, ellos piensan, ¿no? Que iban a llegar, como estábamos leyendo, de la ciudad, ¿no? Del campo a la ciudad, pero totalmente diferente. En realidad los lleva a vivir a zonas marginales donde aprenden cosas malas, ¿no? Donde no hay oportunidades. ¿Por qué las ciudades despiertan la promesa de una vida mejor para los migrantes andinos? Porque creen que hay más oportunidades, porque hay más modernización. Eso es lo que creen, ¿verdad? ¿Qué opino de los jóvenes que roban por necesidad? Mira, yo opino que nada justifica esta acción, ¿sí? Que no está bien, pero ¿de dónde también se van a sacar ese rato, no? Bueno, pienso que está mal igual.
delinquir. Ahora, ¿qué medidas se deben tomar para acabar con la delincuencia infantil y juvenil en nuestro país? A ver, ¿qué medidas es lo que tú crees? Según yo, porque esas son respuestas libres, ¿no? Deben dar más oportunidades, más programas sociales, donde puedan ayudar, ¿no? Incluso más becas, ¿no? Si hay así unos chicos que quieren sobresalir, quieren ir del campo a la ciudad, entonces si hay alguna beca, algo que les pueda ayudar a no llegar a las zonas marginales, sino realmente llegar a la ciudad, ¿no? Y si encuentra oportunidades, este joven no va a delinquir, ¿no? Este niño no va a delinquir. Considero que los centros de reclusión de menores o reformatorios han reducido la delincuencia juvenil porque no, y acá mismo dice, ¿no? Porque mira, acá cómo reciben el trato, cómo los tratan. Los tratan con violencia, con crueldad. Entonces, ¿tú crees que si lo tratan con violencia, con crueldad, estas personas van a reducir su delincuencia? No, van a empeorar, ¿no? Entonces, no, porque en vez de ayudarlos en los reformatorios aprenden cosas peores, los tratan peor. Bien, jóvenes, ¿cuál es tu tareita? Tu tareita, sí, es copiar el contenido de las diapositivas, solo lo que te he indicado. Vas a resolver la página 80 de tu libro de actitud verbal, ¿sí? Y hay una lectura que te estoy anexando, por favor, léela. Cuando nos toque lenguaje o literatura, que son las clases vía Zoom, yo te voy a hacer preguntas a cualquiera de ustedes sobre la lectura. Y esto me va a indicar si has o no has leído de lectura y yo voy a tomar en cuenta, sí, como participación en lección oral y eso te puede perjudicar en tus notas. Así es que lee, por favor. Esta vez no te estoy dejando de plan lector leer nada, entonces todos los jueves te voy a dejar una lecturita adjunta para que tú puedas, ¿no? Analizarla, comprenderla y por favor, cuando vas a leer, respeta los signos de puntuación, ¿no? Las comas, que son las pausas, los puntos, los signos de admiración, los signos de, ¿no? De pregunta, de interrogación, entonces respeta todo eso. Sí, jóvenes, esto ha sido todo entonces por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense, bendiciones.